¿Cómo andan todos? Bueno, estamos con Nico acá. Recuerden nuestro gran proyecto Economía Posta. Estamos arrancándolo, así que vayan a seguirnos a nuestras cuentas porque se vienen cosas. O sea, si esto crece, vamos a hacer cosas increíbles. Nico, mucha gente pregunta y no entiende de dónde surge la inflación argentina. Que recordemos que Néstor no tenía inflación en su momento cuando arranca la etapa kirchnerista, y muy a poquito se empieza a recalentar la inflación y ahí empiezan a trucharla. Contame cómo fue ese momento de la inflación, tratemos de llegar a hoy, a la inflación, y cuáles crees que efectivamente hoy en 2021 son las causas de la inflación. Bien, repaso histórico breve. En primer lugar, Néstor no tuvo nada que ver con esa inflación baja. Argentina estuvo al borde de la anarquía y de ahí nos sacaron en política Duhalde y en economía Lavagna. Claro. El modelo, junio del 2002, cuando no existía Néstor, diciembre del 2005, fue el modelo de Lavagna. Cuando Néstor lo echó a Lavagna y fue de hecho él el ministro de Economía, hizo que todo terminara como terminó en 2015. Decir que fue él porque fue como corriente que... Puso 3 o 4 economistas que claramente no tenían la estatura para ser ministro de Economía en aquel momento, y él era el real ministro de Economía. Hay un mito que dice que Néstor se sacó un 0 en un parcial de Economía en la facultad. No sé, lo que te puedo decir es que el tipo creía que sabía y obviamente no sabía nada. Pero no es que las cosas que hizo las hizo porque no sabía, porque siempre tiene tipos en la oreja que le las hizo porque creía en un modelo populista que fue un desastre. Bueno, ¿cómo arranca la inflación? No hubo inflación al principio porque veníamos de una recesión deflacionaria, recesión con deflación. Deflación es lo contrario de la inflación, que es que el precio va bajando. Muy poquito. Y una bruta recesión luego en el 2002. Por lo tanto, no había margen para que los empresarios suban los precios. Recuerden que estamos hablando de un 10% de caída del PBI, una animalada como en el 2020, para que la gente entienda, con un nivel de capacidad ociosa enorme. Capacidad ociosa son las fábricas que por ahí tienen un montón de máquinas, pero les faltan trabajadores todo para poder producir más. A ver, una cuestión mínimamente técnica pero importante. En enero del 2002, el producto de toda la Argentina correspondía a la medición histórica de producción agraria de la pampa húmeda. Es decir, es como si todo el resto del país restara. Estaba todo para crecer, porque claramente no nos íbamos a quedar en la pampa húmeda. Entonces, con semejante depresión, creció muy fuerte. Los empresarios no tenían margen para subir los precios. Por eso hubo un pico por la devaluación, ¿no?, de 40% en 2002, y después, en 2003, hubo 4% de inflación anual, la que tenemos mensual ahora, 2004, y en 2004 6% de inflación. Es decir, la no inflación de Kirchner no fue por una virtud de su modelo, sino por de dónde venía. Claro. Luego, a partir de cuando se va a Lavagna, a partir de 2006-2007 empieza a haber 25% de inflación en 2007 hasta 2015, porque el modelo populista jugó a la inflación. Claro. Si querés otro día lo repasamos mejor. Y vamos ¿Qué le daba poder a los sindicatos para poder...? No, porque gastaba muchísimo más de lo que ingresaba. El famoso modelo consumista que ellos apuestan al consumo. Pero lo loco era que recaudaba una bocha, o sea que gastaba más que una bocha. Si hubiera gastado un montón, tanto como los impuestos, hubiera habido equilibrio fiscal y hubiera ganado el kirchnerismo en 2015. Claro. El populismo es el reino del corto plazo. Claro. 2 semanas vamos viendo, como dice Melconian, el modelo vamos viendo. Y se le explota porque, o sea, se le empieza a subir la inflación. ¿Por cuál razón? Porque estaban creciendo más rápido de lo que... Sí, señor. En primer lugar, porque estaban creciendo. Si la demanda crece más rápido que la oferta, es decir, si a los empresarios les llega a los mostradores una demanda mucho más grande de lo que pueden producir, porque la inversión iba a un ritmo mucho más lento que esa demanda,
demanda incentivada por la política económica del gobierno, suben los precios. Demanda mayor que oferta, suben los precios. ¿Qué es lo que hace que generemos siempre? Porque otorga planes y todo para que la gente salga y consuma. Yo siempre hablan del consumo. Exacto. Eso por un lado, en los primeros años. Digamos, te diría 2007, 2011. Después, la Baña le había dejado superávit fiscal. Es decir, muy grande. Que el gobierno tiene recauda más dinero. Sí. Que no necesitaban emitir dinero inflacionario. Pero después empezó a haber se comieron su propio modelo y empezó a haber un déficit fiscal grande y creciente que llegó a 5 puntos del PBI al final del gobierno de Cristina en 2015, lo cual es un montón enorme. Y entonces ahí empezó a haber otra causa primordial de inflación, que fue la emisión de dinero. Claro. Ellos recaudaban, gastaban 5 puntos más de lo que recaudaban, y esa diferencia, como hay que pagar, emitían dinero que no estaba respaldado en nada. En nada. Entonces, esa es la teoría monetaria de la inflación, que ya la he explicado un montón de veces, así que no hace falta. Como Argentina es un país muy rico, tenemos 18 teorías sobre la inflación, porque hay inflación por todos lados, de todas formas. En el primer periodo, hasta digamos 2010, 2011, que no había superávit fiscal o había poco, lo que principalmente explica es la sobreexpansión del ciclo, este exceso de demanda del que hablamos recién. Luego, cuando la economía se estancó, estancamiento que sigue hasta el día de hoy, el sector privado no genera empleo nuevo desde el cuarto trimestre del 2011 hasta hoy. Claro. Es casi una anomalía en el mundo. Sí. Bueno, Venezuela está caído del mundo, no lo cuento. O sea que, vos me estás diciendo, la radiografía argentina dice: los empresarios no ponen guita para crear empleo desde hace ya 10 años. Y a su vez, vos tenés un consenso de economistas que básicamente dicen: baja impuestos para que vengan a invertir. Y vos solamente tenés la rama del kirchnerismo que dice: no, lo que hace falta es inyectar más dinero a la gente. Exactamente. Es como una locura, porque como que está clarísimo cuál es el problema: no hay laburo. Inyectar, ellos creen que inyectando dinero... Si empezamos a hablar de las locuras del kirchnerismo, terminamos dentro de 80 horas. Sí, como 7 minutos, bueno. Y entonces... Hoy, en resumidas cuentas, ¿en qué pensás que hoy, son las causas, más allá de la emisión monetaria? A ver, la inflación... Dejadme hacer un toque académico. Okay. Milton Friedman, sí, el dios del monetarismo, dice: siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. Friedman miraba la economía de los años 60 en Estados Unidos. es lo que dice Milei también, y Expert. Lo que todos los cultores, no solo libertarios, sino liberales, lo que Murphy, por ejemplo, creen. Hay, a mi entender, sobrada evidencia en el mundo de que no siempre y en todo lugar. Claro. En la Argentina de hoy, con semejante déficit fiscal y sin posibilidades de emitir deuda para financiarlo, sin dudas una de las principales causas de inflación tiene origen monetario. Que recordemos que el gobierno antes de las elecciones, 3 meses antes, prendió fuerte la máquina. ¿Cuánto tardaría más o menos en impactar eso en los precios? No se sabe, pero sí sabemos que la emisión tiene un rezago. Claro. Por lo tanto, prepárate para que... A ver, la de este año tiene que ver con la emisión por la cuarentena del año... Y la del año que viene por la de este, o sea que prepárate para un primer semestre. Hay varias razones más, pero te nombro una. Se llama inercia inflacionaria. Si vos sos mi proveedor y yo soy un empresario y tengo que vender, tengo que adivinar a qué precio me vas a vender vos. Se llama expectativas. En economía es algo muy importante. Entonces, si me vendiste al 30% de aumento el año pasado, asumo que voy a tener que aumentar por lo menos un 30%. Y así la inflación se va manteniendo. Claro. Y eso no tiene que ver con un fenómeno monetario. Por eso es muy difícil bajar la inflación, porque esa inercia se baja de poco. O sea, no hay o sea, para que la gente entienda, no hay un lugar, un momento en el que supuestamente, tipo, de un mes al otro se termina la inflación. O sea, es algo que va a ir muy lentamente aflojando mes a mes. Nunca, y eso si querés, fue un error de Sturzenegger, el presidente del Banco Central de Macri, que le dijo a Macri: ¿te acordás? La inflación te la bajo de taquito. Sí. Y no, la inflación es algo que nos va a costar, sea quien sea que está en el Ministerio de Economía, unos años bajarla. Perfecto. Bueno, ya saben, gran explicación sobre la inflación. Compren dólares.
Traten de gastar todo lo que sea en cuotas sin interés por la inflación que va a haber. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.